todos, muy buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy vamos a realizar un debate académico, un debate asimismo frente a lo que tiene que ver con la academia, frente a la problemática pública que se ha dado en Colombia, sobre todo frente a la corrupción, el conflicto armado y asimismo sobre la verdad y las víctimas. Hoy tenemos como invitadas a las panelistas Laura Sofía Salamanca, Adriana Leal y Gabriela Medina. Ellas son estudiantes de sexto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública aquí en la sede central de Bogotá, en la Facultad de Pregrado. Y bueno, hoy les hablo yo, su moderador, Rodman Vargas, que también soy estudiante de la misma facultad. Buenas tardes, chicas, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, Rosman. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Ok, bueno. Damos inicio a este debate, por lo cual voy a iniciar contextualizando un poco lo que ha sido en primera medida una parte de la corrupción en Colombia. Y es que, bueno, se conoce que para muchos políticos, por decirlo así, profesionales, tienen que acceder, para acceder a cargos públicos, ellos acceden de manera clientelar a estos puestos, por lo cual tienen unos gastos, puede decirse, en lo que es de comunicación, de marketing político, asimismo de campañas, ¿sí? Pero lo que se da, digamos, en el clientelismo es que estos líderes principales contactan a líderes que acogen pequeñas agrupaciones de personas, ejemplo acá en Bogotá, presidentes de juntas de acción comunal o secretarios, ¿sí? Para que estas personas le puedan retribuir económicamente, ¿sí? Enmiendas o asimismo favoritismo o amiguismos, ¿sí? Frente a corporaciones públicas. Y bueno, se conoce que estos lo que realizan es que acogen personas para que ellos realicen sus campañas políticas y asimismo puedan acceder al nivel de poder que ellos quieren. Esto digamos que no se ve mal en Colombia, ha sido como una de las actividades como más normales que se da, pero bueno, en fin es un caso de corrupción, por lo cual, ¿cómo evidencian la corrupción en Colombia? Y desde el debate teórico, ¿qué ejemplos pueden clarificar? Entonces, por favor, Laura, tu intervención. Claro, Rosman. Bueno, yo creo que una evidencia en el caso colombiano, la corrupción desde el ejercicio político, cuando las personas que están en ese lugar están inmersas en casos y escándalos de corrupción. Así es simple, ¿no? Entonces, acá en el debate teórico, o sea, la discusión entre Vivian Newman y Eduardo Leal, disculpen, donde pues la corrupción se caracteriza por aspectos esenciales como lo son el abuso del poder, el beneficio para la gente privado y el perjuicio al interés general. Em, bueno, Newman nos va a decir que la corrupción es un aspecto o es un fenómeno social más bien complejo y bien amplio, ¿no? Entonces, también es un fenómeno que muta y pues que se transforma. Yo en lo personal creo que una de las formas de mutación y uno de los medios pues es el clientelismo. Es uno también, es un método también bien común. Entonces, este clientelismo entendido como el intercambio de bienes y servicios entre una red pues, de contactos y conexiones, llevan a que pues, el país en todo lo que son las licitaciones públicas pues, el sistema de vigilancia estén cooptadas y igual que las personas que están en el ejercicio político, pues estos instrumentos de control también se vean cooptados. Es bien importante erradicar la corrupción, no solo por los costos económicos, sino que también tiene unos costos morales bien importantes dentro del caso colombiano. Entonces, yo cerraría dejando ahí. Ok, Gracias. muchas gracias. Por favor, Gabriela, tu intervención. Claro que sí, Rodman, muchas gracias. Pues la corrupción en Colombia se evidencia, digamos, desde aprovechando que Laura trae a colación a Vivian Newman y a María Paula,
ellas presentan unas cifras interesantes, las cuales son que de 2006 a 2016 en Colombia se han encontrado que la mayoría de casos de corrupción son por el soborno. Entonces esto da cuenta como un país como el nuestro se ve inmerso en dinámicas de sobornar a las personas a través de la compra de votos, a través de no hacerlos partícipes de la toma de decisiones, sino sobornándolos y haciendo que se cumplan favores para lograr cometidos privados. También una definición importante que señala este texto es acerca del abuso del poder. Entonces decía que la corrupción son estructuras y estructuras que lo que hacen es que se pierde la legitimidad del poder. Entonces, la legitimidad del poder o la legitimidad política para este caso da cuenta que en nuestro país nos estamos cada vez creyendo menos en las instituciones, creyendo menos en el gobierno, en el actuar del gobierno, y eso hace que la sociedad civil pues vea la corrupción como un acto aceptable y, y se normalice. Entonces siento que así está el panorama de corrupción en Colombia y que bueno, es un reto entrar a hablar de este concepto y de estas estrategias anticorrupción. Por favor, Adriana, tu intervención. Bueno, pues en cuanto a, yo me quiero referir a nuestra autora Laura Guerrero. Entonces, ella nos habla, digamos que lo que han referido las compañeras tiene que ver mucho con aspectos negativos, pero hay un apartado en donde ella se refiere al clientelismo como un elemento positivo que puede generar, bueno, pues que pudo generar, digamos que una solución para la violencia bipartidista, lo que nosotros conocemos como el Frente Nacional, pero entonces luego ese clientelismo se vuelve sistemático y esto hace que se genere un descontrol para afectar la democracia. Por otro lado, pues entonces la autora nos plantea hay varios enfoques teóricos, entre ellos pues está el marxista, el funcionalista, el institucionalista, y el socioantropológico, que creo que podríamos clasificar a Colombia como un socioantropológico, teniendo en cuenta la cultura, los valores culturales y obviamente toda la construcción histórica. Por otro lado, nos presenta varias tipologías, como el tradicional, que yo creo que también Colombia hace parte de ese tradicional por todas las relaciones que se dieron desde el inicio de la colonia y más o menos a mediados del siglo XX, como un ejemplo de esto es las relaciones del patronazgo. Eh, Esto es una problemática construida pues desde lo cultural por también sus orígenes históricos. Tenemos otro elemento que es otro documento, perdón, que es Así se roban a Colombia. Aquí nos refieren las diferentes modalidades y prácticas pues deshonestas que se ejecutan. La, la capacidad de imaginación que tiene la gente para hacer estos casos de corrupción. Pero pues realmente, si nos vamos a dar cuenta, son casos pequeños comparados con las grandes estafas que ha sufrido nuestro país, como el caso de Reficar, como el caso de Odebrecht, el caso del cartel de la contratación o también agroingreso seguro. Y pues por último, quería referir un poco las autoras Vivian Newman y María Paula Ángel, en donde ellas hablan de elementos puntuales como el hecho de la corrupción. El primero es que no está directamente relacionada con dinero, siempre. El segundo es que no nace de la esfera pública precisamente, también hay elementos privados. Y el tercero es que no solo se ejerce desde una posición de autoridad o poder. Gracias. Ok, muchas gracias, Adriana. Creo que hemos dado ya definiciones, descripciones y mismo contextualización de lo que es la problemática sobre la corrupción en Colombia, ¿sí? Pero bueno, frente a estos casos y desde su conocimiento, ¿ustedes qué consideran que cuáles serían estas estrategias anticorrupción para el caso de Colombia? Por favor, Gabriela.
Bueno, Rodman, hay un texto muy interesante que se llama Política Anticorrupción, y en ese texto señalan que la sociedad civil también tiene la responsabilidad de entrar en estas dinámicas anticorrupción. Entonces, digamos, veamos el caso que planteaba en el texto de las perlas uribistas, en donde Daniel Coronel empieza a hablar acerca de el caso de Tomás Uribe, entonces, acerca de las zonas francas, en donde lo que hacen es que pues les dan a un menor precio los terrenos, y después pues ellos terminan ganando, teniendo muchas ganancias, y finalmente ahí dicen pues no fue que se le hayan robado el dinero, sino que es a través de la información que se hace la corrupción, a través de manipular la información. Entonces yo creo que una estrategia anticorrupción sería que la sociedad civil se responsabilice de entender que los recursos son públicos, de que a todos nos compete y que todos debemos combatir en contra de la corrupción. Entonces, ahí en este texto que les menciono de la política anticorrupción que elabora el Departamento de Planeación, Nacional de Planeación, dice como la importancia de apropiarse y de reclamar por lo que le pertenece a cada uno de los colombianos y las colombianas. Entonces, esa sería la principal estrategia que considero yo. Ok, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tu aporte sobre la responsabilidad social que como ciudadanos tenemos frente a la legitimidad del poder, y asimismo sobre no eh, tomar, digamos, estas medidas corruptivas para elegir personas, ¿sí? Por lo cual esto afecta mucho todo lo que tiene que ver la política social y asimismo el desarrollo económico y social de este país. Por favor, Adriana, tu intervención, gracias. Bueno, pues yo creo que nos podríamos basar en la política anticorrupción que nos plantea el Consejo Nacional de Política Económica y Social, más conocido como COMPES 167. Entonces ahí nos habla de la lucha contra la corrupción a partir de mejorar el accionar de calidad de la información pública, reducción de trámites, también que podamos tener una cultura integral y participación cívica. Esto es referido directamente desde la educación. Por el otro lado nos habla de participación ciudadana, directo con las veedurías ciudadanas, y también una medición con indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Por último, la lucha contra la impunidad en los actos de corrupción, pues creo que este es el principal reto que tenemos nosotros, ya que eh, los corruptos siguen siendo corruptos porque no, siempre quedan en la impunidad, como que no tienen una sanción adecuada y siguen en sus actos. Ok, muchas gracias. Por favor, Laura, tu intervención. Claro, bueno, yo quiero referirme al ejemplo que da Gabriela de colusión privada en el municipio de Mosquera, como este método de corrupción en Colombia, pues se tipifican muchos otros más, como está pues la malversación de fondos, el soborno y el uso de información privilegiada. Hay que entender que la corrupción es un sistema amplio, ¿no? Entonces, para erradicarla y prevenirla, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, la realidad del país, ¿no? Como bien menciona Perry Saavedra, el contexto colombiano se encuentra prácticamente en un esquema así. O sea, la pérdida de la confianza en el Congreso y el sistema judicial es bien amplio, y digamos que la imagen desfavorable que se tiene de los mecanismos de vigilancia que, como anteriormente decía, están cooptados por la corrupción, pues no es beneficiable pues, para la prevención, ¿no? Entonces, ellos mismos van a mencionar, por ejemplo, el restablecimiento de la credibilidad. Entonces, es ver cómo nosotros en este momento necesitamos ya urgente un Estado reactivo y justiciero que de alguna manera sea garante de la seguridad y de la eficacia de una sanción. Acá en el caso Colombia,
es bien importante mencionar que todas las partes dentro de la sanción corren riesgo, como hemos visto con la JEP, como hemos visto en procesos de paz. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos una sanción efectiva para quienes incumplen, digamos, los acuerdos pactados y tanto así para quien da o juzga a la persona. Necesitamos que el financiamiento de las campañas electorales sean transparentes y quienes piden retribución luego de invertir en campañas políticas, pues salgan como del esquema corrupto, ¿no? Necesitamos penas efectivas y fortalecer, como decía Gabriela, la ética ciudadana y el control social, Ok, puesto que gracias. la ciudadanía debe estar presente. Gracias. Muchas gracias, Laura. Es muy interesante todo lo que han dicho sobre precisamente la responsabilidad social, asimismo sobre la ley del COMPES, que pues es mejorar la información pública, la participación cívica, las veedurías ciudadanas y asimismo, así a lo que te refieres tú, Laura, sobre la impunidad de estos corruptos. Quería llevar a colación, en este caso, sobre la consulta anticorrupción que se dio aquí en Colombia en el año 2018, y es que esto era eh, una propuesta, ¿sí? Que se configura en 7 puntos, ¿sí? Voy a mencionar algunos, que es, uno, reducir salarios a los congresistas, que esto de algún modo podría eh, atacar directamente lo que tiene que ver con el clientelismo. Y bueno, otra es precisamente que los corruptos que cometan delitos de administración pública vayan a la cárcel. Me parece que sea en Colombia implementada una estrategia anticorrupción, aunque hayan diferencias en el marco legal, pero que asimismo, bueno, es un intento, ¿sí? Y que pues puede ser en futuras consultas populares que se puede dar y que no pase lo que pasó en el 2016, que no alcanzó todo el margen de votos que se necesitaba, sino que de alguna manera se puede implementar este tipo de acuerdos anticorrupción que pues beneficiarían a la sociedad colombiana y asimismo actuarían directamente contra los corruptos. Ya llevando a otro tema, quisiera preguntarles cuál es la importancia de la verdad en la actualidad sociopolítica del país. ¿Ustedes qué piensan frente a eso? Por favor, Adriana, tu intervención. Bueno, pues quiero referirme al informe Basta Ya, ejecutado por el Centro de Memoria Histórica. Ahí pues lo que hacen es promover la comprensión del origen y también las transformaciones del conflicto armado colombiano. Entonces, pues podríamos evidenciar que la experiencia colombiana no son necesariamente secuenciales del acontecer político y social, sino que son rasgos simultáneos de una sociedad pues altamente fracturada. Ahí pues podemos ver que la reciente emergencia de las víctimas en la escena social y en los ámbitos institucionales y normativos pues tiene que ver mucho con todo lo que acontece en nuestro país actualmente, ¿sí? Antes no se tenía en cuenta como la palabra víctima o esta caracterización. Ahí tiene que ver también con la tierra, la verdad y la reparación. Esto constituye un efecto de, pues digamos que la base de la ley de víctimas, eh, que pues digamos que como que replanteó toda la forma de abordar el conflicto del Estado colombiano. Ahí también debemos pensar que es muy importante como echar una mirada sobre la contemplación y el reconocimiento pasivo que ha tenido las víctimas y que esto como que resulte en actores y procesos sociales identificables frente a los cuales es preciso como reaccionar, como que meternos en el dolor de los demás y también indignarnos. Es importante, pero pues también es insuficiente, ¿sí? Debemos reconocer, visibilizar, eh, dignificar y humanizar a las víctimas. Creo que estos son compromisos que hacen parte de la verdad
y la reparación, y pues que son deber del Estado frente a esas víctimas. Ok, gracias Adriana. Como tú dices, la paz es responsabilidad de todos los colombianos y debemos aportar un grano de arena frente a este tipo de actos. Por favor, Laura, tu aporte en esta discusión. Claro que sí. Bueno, yo considero que la verdad, como otros actores, es un actor fundamental dentro de todo lo que es el proceso de paz y el cierre, digamos, del conflicto, que es como la nueva etapa al que está entrando el país, ¿no? Entonces, si bien la Comisión de la Verdad también se refiere a la verdad misma como aquella que esclarece, como aquella que reconoce las víctimas y la sociedad y los responsables, también es un agente que promueve la convivencia entre territorios. La Comisión de la Verdad, como el gobierno, promueven e incentivan estas prácticas, ¿no? Precisamente como para dar el cierre simbólico, como decía Eduardo Pizarro dentro de su intervención en la Comisión de la Verdad, el cierre simbólico y pues el nuevo paso a esa etapa, ¿no? Digamos que se habla también de que las personas, las víctimas, sean agentes pues constantes y participantes dentro de todo lo que es la construcción de la verdad, puesto que también se busca una sociedad multicultural y multiétnica, es decir, acá tienen que caber todos y todas, esto no es de nadie. Necesitamos participación ciudadana y, pues lo que les decía, una reparación y superación de todo lo que es el conflicto. La comisión tiene un reto bien grande y es que no se ha acabado el conflicto, todavía hay disidencias, todavía hay quienes están en armas. Entonces acá es donde el papel de la Comisión de la Verdad juega, valga la redundancia, un papel importante, puesto que son ellos quienes tratan de relatar equilibradamente pues toda esta configuración de la verdad. Entonces, ya, cierro con esto. Gracias. Ok, muchas gracias, Laura. Por favor, Gabriela, tu aporte frente a la verdad. Considero que ahorita que estamos hablando del acuerdo y Laura entra un poco en el tema de víctimas, recordemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición, que pues resultan ser tan importantes para nuestro país. Entonces yo considero que dentro de ese sistema, si bien está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, bueno, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, me parece que lo que necesita el acuerdo en este momento y con relación a la verdad es que nuestro país carece de verdad. Entonces nos cuesta aceptar la realidad, lo que está pasando, la verdad del país, y por eso muchas veces se busca ocultar o da miedo que salga la verdad a la luz. Vemos en el sexto informe trimestral que hace el Centro de Memoria, en donde dan unas cifras de lo que pasa realmente, y pues son cosas que escandalizan a las personas porque muchas veces la verdad es ocultada y eso permite que se manipule a la población. También tenemos en el informe final, en el de cómo va la paz, que ahí hablan acerca también de la verdad, el qué tan importante es saber qué pasó para así poder sanar y en cuanto a las víctimas y seguir en una construcción de país. Entonces coincido con Adriana y con Laura en vivir un duelo colectivo desde un principio de verdad. Ok, muchas gracias, Gabriela, por tu aporte. Y sí, tienen razón, esto es una responsabilidad social de todos, precisamente la paz y asimismo la verdad. Eh, lo que hablas tú, Laura, sobre el multiculturalismo, y es que precisamente Colombia es un país bastante étnico en el cual precisamente estas personas o esta parte de la sociedad ha vivido en gran medida todo lo que tiene que ver con el conflicto armado. En esta ocasión me quería referir igualmente a todo, digamos, unos datos que da el informe de Basta Ya, que realiza el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y es precisamente que desde 1949 a 1957, este fue el conflicto de la época denominada la violencia,
¿sí? Que se da entre este bipartidismo de los conservadores y de los liberales, hubieron más de 16.219 muertes. Creo que esto es una gran cifra, ¿sí? Para el tiempo pues, que llevaran. Y no solamente eso, sino para la demografía que había en ese entonces aquí en Colombia. También habla sobre un 42,6% de la población del Tolima que sufrieron exilios, prácticamente unas 321.600 personas. Y otro dato es precisamente sobre las propiedades, que precisamente es donde se fundamenta lo que es las causas políticas de las FARC, y en este caso lo que es las autodefensas anticomunistas, ¿sí? De campesinos, que hubieron más de 40.176 propiedades que fueron pertenecientes a 32.000 propietarios que fueron abandonadas transitoria y permanentemente. Me parece que es una parte bastante importante dar estos datos, no solo por eso, sino porque se conoce que durante el conflicto armado aquí en Colombia, entre las FARC y el mismo gobierno, hubieron más de 300 víctimas de mortalidad, en el cual más de 260.000 personas fueron la población civil y el restante fueron excombatientes y asimismo el ejército o otros actores que estaban alzados en armas, por lo cual creo que es importante llevar a colación que la población civil ha legitimado esta violencia, pero que asimismo ha sido una parte, por decirlo así, puntual, que ha sido la víctima, digamos que la sufría en este caso del conflicto armado. Por lo que, bueno, quisiera ir a otra pregunta y es eh, precisamente cómo ha influido estos distintos actores, lo que es el paramilitarismo y la guerrilla, en la política nacional. Entonces, por favor, Adriana, ilústranos. Bueno, pues frente a la política, a la parapolítica, me refiero al texto de León Valencia, cuando nos habla de que, por ejemplo, un ejemplo que él daba en el año del 2006, que se presentaron varios debates públicos, allí salió a relucir la vinculación de algún parlamentario pues o dirigente político con los paramilitares, y pues la respuesta inmediata de la persona aludida era pues reclamar como pruebas que tuvieran un alcance judicial, digamos que un documento, una grabación de una reunión, una declaración de un testigo que pudiera decir que los paramilitares pues lo habían amenazado con las armas o a una población para obligarla a votar por un candidato. Entonces, el descubrimiento de la parapolítica pues ha cambiado radicalmente la percepción que se tuvo en los últimos años del Estado colombiano, sobre todo en el exterior, porque los últimos gobiernos lo que hacían era esforzarse por transmitir como una idea de que estábamos como en un estado víctima y pasar de unas instituciones que luchaban para repeler a algunos grupos ilegales como que se pegaban en los territorios y cometían pues alguna clase de fechorías contra la población civil, a pasar como un estado que promueve y que aparte como que de alguna manera patrocina estos grupos. Entonces pues claro, la imagen totalmente cambió. Por otro lado tenemos la perspectiva de Daniel Pecón, donde él pues habla de los amplios recursos financieros, políticos y bélicos que maneja las FARC, la amplitud geográfica que logra esta guerrilla en en todo el territorio nacional, pues por durar tanto tiempo y mantener una cohesión. Por otro lado, pues vemos que sí, efectivamente hay casos de FARC política, pero sí nos damos cuenta, la política directamente que ejercía las FARC era en los lugares que no había estado. Entonces lo que hacían era ejercer su ley, y pues así como tenían ciertas prevenciones y ciertas cosas hacia la gente, también digamos era como nos lo refería en algún momento uno de los invitados a nuestra clase,
las vías. No había estado, pero la FARC llega a ejercer como ese control estatal que no existía. Ok, muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Por favor, Gabriela. Bien, con relación a esta pregunta, considero que los actores no estatales han generado bastante presión al gobierno y de diferentes maneras. Digamos, vemos en el informe final del 2018 que les mencionaba, lo que pasa es que el autor Hen Arnold lo que hace va a señalarnos que en Colombia más de 36 miembros de la FARC que pues dejaron sus armas han fallecido y 11 de sus familiares. Entonces denota la persecución que se les está haciendo a ellos y cómo pues no existen garantías, también cómo vuelven a estas dinámicas de conflicto armado puede ser debido a esto, a que no se le generan garantías. Y también siento que, y considero con relación al sexto informe trimestral que hace el Centro Memoria, en el que dice que las guerrillas y los paramilitares lo que hacen, lo que han venido haciendo es buscar defender sus territorios, pero ¿a qué costo? Acá puede entrar un poco el texto de Claudia López, donde habla acerca de la refundación de la patria, en el que dice que estas dinámicas de guerrillas, de paramilitares con relación al narcotráfico hacen que nuestro país tenga dinámicas de violencia y ellos sin duda alguna, ellos, cuando digo ellos me refiero a los guerrilleros y a los paramilitares, se han encargado de promocionar este negocio del narcotráfico, de las drogas. Entonces, así considero que es la influencia de estos grupos en nuestro país y que bueno, es un reto que se tiene ahorita después de la firma del acuerdo, ahorita el posconflicto, luchar contra estos actores y ver realmente cómo se implementan en nuestra sociedad de una manera sin perseguirles y sin repetición, teniendo en cuenta que también quién merece la impunidad y quién no. Entonces, sin duda alguna, estamos frente a un gran reto y así es como generan presión en las estructuras estatales del momento. Ok, muchas gracias, Gabriela. Y si tienes razón frente al narcotráfico y también su incidencia frente a la política, podemos ver como ejemplo el caso 8000, que es la apuesta del presidente Samper, en este caso bajo el dominio, digámoslo, del narcotráfico. Por favor, Laura, tu intervención en este tema. Claro que sí. Bueno, digamos que la política nacional tiene una transformación bien interesante y lo dice Claudia López cuando pues describe el sistema político como en agentes. Digamos que el narcoparamilitarismo va a ser un agente compuesto entre narcotráfico y paramilitarismo, y también se describe lo que es la parapolítica, la, la, la helenopolítica, por ejemplo. Entonces son como sistemas que se van armando a partir de la transformación violenta y pues ilegítima de la política e institucionalidad, ¿no? Digamos que acá la influencia que tiene estos actores de la parapolítica en la democracia pues es bastante amplia, porque es que los intereses que se van a ver reflejados en quien ostenta o si tiene una curul, un espacio en el Congreso, pues va a reflejar simplemente los intereses personales de quienes poseen las armas y la inversión de algunos políticos, que así se conforma pues la parapolítica, ¿no? Entonces es ver cómo a partir de la violencia, del narcotráfico se generan unas necesidades y unos intereses mutuos también. Entonces como que está el hambre y las ganas de comer se permean dentro de todo el sistema político, se vuelven complementarias y comienzan
a reflejar unas nuevas élites, unas nuevas élites políticas. Terminando el texto, pues Claudia López, y yo me aferro un poco a esto, termina con un panorama un poco de duda e incertidumbre cuando ella es la que se pregunta como, ¿qué va a pasar si es que la herencia política que nos queda es como la herencia del narcotráfico y de la narcopolítica? O sea, es también como comenzarse a preguntar qué va a pasar con las entidades de posconflicto y, como decía anteriormente, la etapa en la que comienza el país. Gracias. Ok, gracias Laura. Yo quería hacer una intervención acá y yo creo que los dos escenarios más importantes en los cuales se ha dado la intervención política de estos dos grupos armados que han sido, digamos, ejes del conflicto armado en Colombia, es uno, ahorita en el proceso de paz, las 5 curules que se les ha dado a las FARC en el Congreso y asimismo en la Cámara de Representantes, y por otro lado lo que ha sido la parapolítica o la política, que en la refundación de la patria, texto escrito por Claudia López, ella informa que prácticamente 1/3 de las corporaciones públicas, asimismo del Congreso y toda elección popular que hubo en Colombia para ese entonces, estaba patrocinada, avalada, ¿sí? Precisamente por el paramilitarismo. Y creo que tuvieron una estrategia bastante importante que permeó toda la estructura del Estado y que pues en parte, gracias a muchos hechos de este tipo de investigación, muchos de estos políticos quedaron en la cárcel y bueno, se conoce que muchos no. Por lo cual, quisieras hacerles una pregunta y es que, ¿cuáles han sido las principales debilidades de este proceso de paz entre las FARC y el gobierno Santos y asimismo sobre la sociedad civil? Por favor, Laura. Bueno, yo creo que las debilidades que ha tenido el proceso de paz, más que pues debilidades, también han sido retos. No podemos decir que no han hecho nada o que todo lo que han hecho es malo, porque de alguna manera de a pasos lentos se consigue algo. Entonces, bueno, acá dentro del informe trimestral se dan como un tipo de rendición de cuentas donde la realidad impacta un poco sobre lo que está escrito, ¿no? Dentro de el componente de violencia y posconflicto tuvimos un invitado en la clase, Abelardo Caicedo, nos ilustra también un poco sobre todo lo que es la realidad en términos de posconflicto, cómo la política rural se queda un poco en las palabras cuando él mismo era el que decía: no saben a quién y cómo se distribuyen las tierras, no podemos em, reinventarnos económicamente, puesto que nos faltan todavía los recursos y 8 millones de pesos no nos alcanzan para construir una casa o fundar una empresa, ¿no? Entonces, digamos que dentro del informe se afirma, digamos, que ya hay dejación de armas, que ya hay desvinculación de menores de edad dentro del conflicto armado, que hay desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, pero ¿qué pasa? Que todavía vemos que, como en la verdad, el conflicto armado no ha acabado, entonces la seguridad no se garantiza completamente. Nos siguen matando líderes y lideresas y, digamos, la relación interadministrativa que hay con el Centro Nacional de Memoria Histórica maneja también como todo un sistema de negacionismo que juega también un papel con la objeción que hace el gobierno nacional frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces vemos que también existen actores que traban todo el proceso de, de posconflicto, ¿sí? Después de firmar el proceso de paz. Entonces, pues nada, creo que son retos que poco a poco va a ir con ayuda de la participación política transparente, eh, saltando el proceso de paz. Ok, muchas gracias. Por favor, Gabriela, con tu intervención. Bueno, para no extenderme mucho, me gustaría señalar y recoger ese informe que menciona Laura. Y pienso que las principales debilidades también tienen que ver con las garantías que mencionábamos y con las tierras.
ya que no se tienen los títulos de las tierras para poder reclamarlas, entonces todo este proceso está inmerso en dinámicas bastante complicadas para que los campesinos y las víctimas puedan reclamar sobre sus territorios. Acá me gustaría recordar la animación de Giovanni, de la persona que venía del cabildo indígena, en donde él hablaba un poco de qué es lo que está pasando con las víctimas y cómo no se logra entender a las otras personas, sino que solo desde el lugar de cada uno y no se logra escuchar las otras miradas. Entonces siento que eso es lo que falla en el acuerdo, las garantías y realmente es una violencia política desde el gobierno actual. Digamos, lo que mencionaba Laura acerca del centro de memoria, se veía que el actual director pues cometía también actos en contra de las víctimas, en contra de sus testimonios. Entonces me parece muy importante señalar esto y ya para no extenderme más. Ok, muchas gracias, Gabriela. Por último, Adriana, por favor, tu intervención. Bueno, pues si nos remitimos al informe de Como la Paz, pues yo identifico cuatro aspectos muy importantes frente a las debilidades. El primero es el que nombraban las compañeras de pues, los crímenes a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Si nos fijamos, cada día van en aumento y aparte tienen como que son negados y olvidados por el gobierno nacional, sí, o sea, no tienen ningún tipo de, de manejo, como que eso no pasa en este país, no existe, y de hecho lo relacionan con otro tipo de conflictos como crímenes pasionales, por ejemplo, y así se lavan las manos muy fácil. Eh, por otro lado, tenemos de violencia, ¿no? Eso, el número de mezclas eh, incontables, de sumergir algo que pues, son violencias que si nos vamos a mirar bien no se resolverán en el corto plazo, ¿sí? Tenemos que ser realistas al respecto. Pues yo, como lo decía la compañera Laura, pues como la fe en que se van a hacer cambios, pero en el corto plazo el trabajo es harto. Otro elemento es que la ex guerrilla de las FARC pues tenía presencia en aproximadamente 242 municipios del país. Eh, como un aproximado era el 22% del territorio nacional. Lo que hace después de su repliegue, debido a las negociaciones con el gobierno de la firma del acuerdo de paz, pues solamente se ocuparon 26 zonas veredales. ¿Qué sucede? Pues que no llegó, no, esto no significó que llegara el Estado a decir, bueno, se fue las FARC, entonces ahora nosotros vamos a gobernar, sino que lo que hace es que queda ahí totalmente sola, digamos que esa población, y llega a ser gobernada por grupos armados organizados, o sea, como desertores de las FARC, como el ELN, como las BACRIM, como grupos paramilitares. Entonces, pues siguen esas poblaciones abandonadas, ¿sí? Y Sí. por otro lado, y por último, pues las víctimas no han recibido sus tierras por conflictos, pues con las élites políticas, ¿sí? Entonces vemos senadores y vemos representantes y vemos muchos, eh, digamos que políticos de altas esferas oponiéndose a este tipo de proyectos en donde se quiere restituir al campesino su tierra, pero se oponen porque ellos lo que han hecho es robar esas tierras, ¿sí? O sea, no solamente no han sido desplazados solamente por grupos armados, sino por las élites políticas. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que hemos nutrido esta discusión de varios aspectos y puntos importantes, asimismo sobre lo que es la debilidad del proceso de paz y asimismo dar constatación que este proceso de paz también ha sido positivo en cuanto a la violencia en el país. Se ha evidenciado que se han disminuido, digamos, los combates, asimismo lo que son los secuestros, lo que, digamos, han sido los muertos y asimismo la multiplicación de las víctimas, que pues en este conflicto
Si no estoy mal, hay cerca de 8.900.000 víctimas de este conflicto. Yo me quería, digamos, dar una respuesta frente a este tema, y es precisamente que un hecho relevante que muestra una debilidad de lo que es el proceso de paz fue la fundación de la Segunda Marquetalia bajo el mando de Iván Márquez, que inclusive llegó al Congreso de la República. Creo que esto demuestra que en parte el partido de gobierno no ha cumplido completamente con su papel, ¿sí? No ha cumplido completamente el acuerdo, y que asimismo hubieron algunas debilidades y detalles, precisamente como tú lo mencionas, Adriana, sobre la reforma rural en cuanto a la ley de jurisdicción de tierras, ¿sí? Que esto lo habla el informe de verificación de implementación del acuerdo final de paz. Entonces, creo que aportando en este caso que este punto se debe legislar en el Congreso, y que pues en el momento en el que estamos no se ha dado. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones, por sus aportes. Creo que a todos los que nos ven y nos escuchan, esto les va a dar una visión más amplia de lo que ha sido la corrupción, el conflicto armado, que ha sido mismo militarismo frente a la política nacional, y asimismo este camino de la paz, que es bastante ágido, que es bastante largo, y que pues precisamente hacia allá estamos apuntando. Entonces, muchas gracias a todas por su intervención. Laura, Gabriela y Adriana. Muchas Muchas gracias a gracias a ustedes Rodman, muchas gracias compañeras, muchas a gracias todos por vernos. Hasta luego, Ok, gracias. y a todos los que nos ven, que estén muy bien y feliz tarde. Muchas gracias. Like y te suscribes. Chao.